Puede iniciar. Ya, voy a iniciar o haces una presentación como todos. Soy el economista José Herrera. Vamos a ver el tema del Sistema Nacional de Inversión Pública, conocido como INVIERTP, en esta vez. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una parte muy importante que se llama referido al decreto legislativo 1252 y a su reglamento. En las sesiones posteriores podremos continuar con las fases del ciclo de la inversión y un poquito les voy a narrar por qué el Sistema Nacional de Inversión Público es importante y cómo es que se establece cuáles son las columnas vertebrales, el propósito del sistema y cómo ha ido evolucionando en los últimos 2 o 3 años que ya nos viene acompañando este sistema. Así que es muy importante que prestemos atención. Esta charla que iniciamos el día de hoy es fundamental conocer la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como INVIERTP. Como les dije, soy el economista José Herrera, para quienes no me conocen, experto en proyectos de inversión, egresado de la Pontificia Universidad Católica, con algunos libros sobre el sistema Normas del INVIERTP. Este año ya estamos en la tercera edición de Normas del INVIERTP. También tengo un libro de obras por impuestos que se relaciona, digamos, si bien es cierto el mecanismo de ejecución de obras por impuestos es un mecanismo nuevo, alternativo al de contrataciones del Estado, sin embargo se relaciona con el sistema de inversiones, toda vez de que los proyectos que se ejecutan por obras por impuestos tienen que estar formulados y tienen que también seguir las normas del INVIERTP. Otro libro que tengo también es sobre valorizaciones, liquidaciones y cierre de inversiones en, digamos, coautoría con el profesor Luis Díaz. Y, en fin, también tengo otros libros de perfiles, en fin. Amigos, bienvenidos a esta charla, a esta clase. Conmigo vamos a tratar el tema de normativa, sobre todo las reglas, los fundamentos que rigen a este sistema de inversiones, siendo tan importante, de verdad que vale la pena que nosotros, los operadores, tengamos que conocer cómo funciona, ¿no? No se trata solamente de aplicar los formatos, las fichas técnicas, aplicar los instrumentos o documentos técnicos. Hay que conocer las reglas de juego, hay que conocer cuáles son los fundamentos, qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, digamos, que está permitido, quienes sí pueden, digamos, ejecutar inversiones de un tipo y de otro. Entonces, por eso es que hay que prestar atención y cualquier consulta me lo pueden hacer también por el chat. Voy a estar atento, en cualquier momento los puedo atender en el chat y, digamos, absolver sus consultas, ¿no? Ustedes saben que en el 2016 se creó el INVIERTP como una alternativa de agilidad para el sistema de inversiones, ¿no es cierto? Con el decreto 1252, decreto legislativo que fue dado en facultad al Ejecutivo para poder normar en materia de inversiones. Entonces, ¿qué dijeron las autoridades? Muerto el SNIP, ahora el INVIERTP es la solución. Pero ya estamos 3 años, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué ha pasado en estos 3 años, entre comillas, ¿no? Porque muy poco se ejecutaron inversiones en el INVIERTP en el 2017 y poquísimo también en el 2018. Recién en el 2019 con las nuevas autoridades ya estamos viendo un poco más de agilidad en el sistema, un poco más de flexibilidad también que nos ha permitido, digamos, actuar en adelante. Bien, importancia de la inversión pública en el país, el marco conceptual, el objeto, principios y aplicación del sistema, del INVIERTE, su organización, cómo está organizado el sistema, por ejemplo, al interior de una institución pública, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de la inversión? Ojo, que ahora ya hablamos del ciclo de la inversión y no del ciclo del proyecto, ¿no es cierto? ¿Por qué razón?
porque hoy en día estamos hablando de que además de los proyectos de inversión, también son inversiones, pero que no son proyectos, las IOR. ¿Y qué son las IOR? Las inversiones de optimización, ampliación marginal, ¿no es cierto?, reposición y rehabilitación, que no son proyectos. Les voy a explicar en su momento en qué se diferencian las inversiones IOR de los proyectos de inversión, justamente, ¿no? Así que no se preocupen. Luego, la integración intersistémica del invierte. ¿Qué es la integración intersistémica? Es un tema muy interesante, lo hemos venido diciendo desde ya hace unos años, de que los sistemas, digamos, relacionados a la inversión pública debieran comunicarse, debieran articularse. ¿Por qué razón? Por motivos de que requerimos que la inversión pública sea eficiente, sea gestionada de manera adecuadamente. Y la gestión de la inversión pública pasa por, digamos, programar adecuadamente las inversiones, formular y evaluar los documentos técnicos en la fase, digamos, de preinversión y ejecutar adecuadamente las inversiones, ¿no es cierto? Todo ello es la gestión según las fases del ciclo de la inversión. Así que la gestión no solamente se da en la ejecución de inversiones, ojo, gestionar significa lograr resultados satisfactorios, ¿no es cierto?, productos o resultados. Y podemos lograr productos a nivel de programación multianual, llámese el PMI, por ejemplo, el diagnóstico de brechas, los indicadores, el registro. Como productos importantes, también tenemos productos a nivel de la formulación, los documentos técnicos, llámese fichas técnicas simplificadas, ficha técnica de baja y mediana complejidad, las fichas estándar de los sectores o tal vez los perfiles. Entonces, hay productos que mostrar y lograr en cada una de las fases. En la fase de ejecución también tenemos los expedientes técnicos, en la fase de ejecución también tenemos la ejecución de los proyectos mismos. Entonces, hablar de gestión de las inversiones es hablar de los productos o resultados en cada una de las fases del ciclo de la inversión. Bien, hay una novedad, el Fondo del Invierte para el Desarrollo Territorial, el FID, que es algo así como la unión del FONIPREL y del FONIE, ¿no? Del fondo que estuvo administrado por el MIDIS, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Se unen para trabajar en el territorio. El FID, quiero decir, el FONIE no tuvo los resultados esperados en el territorio. El FONIE se proponía, digamos, trabajar a nivel de proyectos, por ejemplo, en un territorio y que tuvieran algo así como una intervención, un combo para superar la pobreza, por ejemplo, trabajar en diversos proyectos a la vez que permitan rápidamente resolver el problema. Sin embargo, la funcionalidad no dio el mejor resultado y por eso ahora se une al Fondo Territorial que se llama ahora el FID. Aplicaciones informáticas. El sistema tiene aplicaciones informáticas y las usan los operadores del Invierte. Los operadores están en todas las entidades públicas y tienen un escalón y funciones y roles que cumplir. Formatos generales del Invierte, también vamos a ver unos formatos generales. ¿Por qué? Porque luego vienen unos formatos por cada una de las fases del ciclo de la inversión. Esto es el contenido, amigos, el contenido de la temática de hoy. Cualquier consulta podemos conversarlo. Ustedes me avisan, estoy aquí dispuesto para contestar. Iniciamos con el decreto legislativo, reglamento y modificatorias del Invierte. Obviamente, todo sistema que se propone modificar las condiciones y la realidad de las inversiones nace con una intención y al aplicarlo en la realidad se ve la operacionalidad que existe sobre estas normas dadas y por lo tanto hay que ir corrigiendo y mejorando mes a mes, trimestre a trimestre. Y eso es lo que vamos a ver que el Invierte se creó, digamos, el primero de este caso en el 1 de diciembre de 2016, pero luego hubieron unas modificatorias con el decreto legislativo 1432 también, que se fue
dando en el 2018. Pasado los mediados del 2018 se da este decreto legislativo para hacer algunos ajustes sobre el 1232, 1252, quiero decir, que es muy importante mencionar, digamos, para hacer algunos ajustes que el INVIERTP en un inicio era un poco rígido y quizás muy atrevido los cambios que se dieron, y por eso es que no se dio una dinámica en la formulación de proyectos de inversión. Poco a poco voy a ir comentando dónde se han dado las flexibilidades. Y en muchos casos, ¿por qué no decirlo? Hemos regresado a algunas condiciones del SNIP, ¿no? Como lo voy a ir mencionando, pero esto es parte de la dinámica de la implementación del sistema. El decreto 12, el decreto 284, no es 1284, aquí un error del el número 1, por favor, le sacamos el número 1, ¿sí? 284-2018, ¿no es cierto? Se aprueba el reglamento del INVIERTP. ¿Cuándo fue? El 9 de diciembre del 2018, ¿no es cierto? Después de que se dieran algunos ajustes o cambios al decreto legislativo 1252, aparece luego el TUO que es el texto único ordenado, que, digamos, sintetiza los cambios del decreto legislativo 1252. Aparece el nuevo reglamento ya con esos cambios, ¿no? Y el nuevo reglamento enfatiza mucho más en la parte de la articulación intersistémica, en la parte de que la programación multianual articula la parte estratégica, ¿no es cierto? La parte de planeamiento estratégico y también la programación presupuestal, que digamos que es fundamental en este cambio que se da a través de las modificatorias y el nuevo reglamento. Entonces, es muy importante. En un inicio se quiso, por ejemplo, dar de cada una de las fases del ciclo de la inversión. Por ejemplo, tenemos la fase de programación multianual, la fase de formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Se quería que cada una de las fases se diera, el tema de una directiva para cada una de las fases. En efecto, se dieron 3 directivas, digamos, en el 2017, pero luego, digamos, no fue posible que el Ministerio emitiera una 4ª directiva de funcionamiento, y por una sencilla razón de que en la parte de funcionamiento no habían operadores del INVIERTE, salvo el tema de la OPMI, que tenía las funciones de evaluación ex post. Pero en cada una de las fases, como ustedes ven, las fases del ciclo de la inversión del nuevo sistema, hablamos de una programación multianual. Esta fase es la primera fase donde se programan las inversiones por los próximos 3 años de cada institución. En la fase de formulación y evaluación se elaboran los estudios, se aprueban y se viabilizan. En la fase de ejecución se elabora el expediente y se ejecuta. Y en la fase de funcionamiento, pues, los servicios, una vez implementada la inversión, comienzan a entregar servicios a la ciudadanía. Entonces, en este marco, los operadores por excelencia en la programación multianual, quien se encarga y lidera en la programación es la OPMI. En formulación y evaluación es la unidad ejecutora, en la ejecución es la unidad, en formulación y evaluación es la unidad formuladora, el órgano líder o el operador líder del INVIERTP. En la ejecución, la unidad ejecutora. Y en funcionamiento, no hay órgano del INVIERTP, hay líder. Entonces, ya vamos a ver en la organización hay una unidad importante que se llama unidad productora de servicios, pero que no es parte de los órganos del INVIERTP. Por eso es que no se podía normar. Entonces, ante esa situación, lo que se ha hecho es sacar una directiva general. Es decir, ya no hay directivas para cada fase, sino una sola directiva general, que es la que se ha publicado el 23 de enero de este año, ¿no es cierto? Directiva general del 23 de enero de este año. Luego,
¿Cómo se operacionaliza toda la normativa? En primer lugar, una ley necesita para su operación un reglamento. El reglamento, grosso modo, dice cómo se va a implementar esta ley. La ley define las columnas vertebrales de la funcionalidad del sistema, su propósito, ¿no es cierto? Sus fases del ciclo de la inversión, el objeto del sistema, la organización. Está muy bien, hasta ahí el reglamento delinea las funciones, o sea, uno de los aportes fundamentales de este nuevo reglamento es que ahí se dice las funciones del sistema, ¿no? Pero para efectos didácticos nosotros lo vamos a presentar en cada una de las fases. Vamos a presentar digamos, las funciones de los órganos del INVIERTP, para hacerlo más claros. Sin embargo, el reglamento define, digamos, los órganos y sus funciones, da un poco más de claridad, pero esto no se queda ahí, así todavía no se puede implementar un sistema. ¿Qué más necesita? Las directivas o la directiva. Una directiva es el detalle de los procesos y procedimientos que se tienen que dar para que se implemente el sistema, ¿no es cierto? Cuando hay algunas cuestiones que no están claramente definidas, se requieren los anexos para definir más claramente la implementación del sistema. Y cuando se requiere presentación de información estandarizada, se requiere, y para eso necesitamos los formatos que se hayan definido. En fin, eso se va a ir dando año tras año. Cuando todo funciona bien, no se cambia nada. Pero si hay cosas que se han implementado y no funcionan adecuadamente a la luz del análisis de los operadores del invierte y de las instituciones, entonces el MEF cada año va a sacar modificatorias, va a sacar nuevos formatos, etcétera, etcétera. Va a ir complementando para que los órganos, digamos, actúen cada vez mejor. Muy bien, entonces vamos a ver la importancia de la inversión pública en el Perú. ¿Por qué es importante la inversión pública en el Perú, amigos? Cada vez que hay inversión nos debe alegrar a todos. ¿Por qué razones? Porque en el paso de la inversión, si bien la inversión no se propone, pero sí se da, es que, por ejemplo, se genere empleo. ¿Y por qué se genera empleo? Porque las obras, infraestructura, normalmente requieren de mano de obra calificada y también mano de obra no calificada. Entonces, la mano de obra calificada se puede contratar de la localidad, porque es mano de obra no calificada, no se requiere traer de muy lejos cuando hay en la localidad. Sí, la mano de obra calificada tiene que traerse desde donde exista. Si está cerca de ahí, pero si está lejos, desde allá. Bien, genera empleo, la inversión pública, además genera dinámica o dinamismo de las economías locales. ¿Cómo? ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de la compra y venta de insumos, de bienes, de servicios locales. Si hay un proyecto, se requieren restaurantes, si hay un proyecto, se requieren movilidades, transporte público, hoteles, alimentos, ¿no es cierto? Insumos, materiales, ferretería, cemento, etcétera, etcétera. Eso hace que aumente la demanda de bienes y servicios y por lo tanto aumenta el dinamismo económico local en todas sus extensiones. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ¿qué más nos da, digamos, la inversión pública? La dotación de la infraestructura. Si nosotros invertimos, ponemos a disposición de, por ejemplo, el público, nueva infraestructura de carreteras, nuevas escuelas, ponemos a disposición nuevos canales de riego, nuevos servicios de agua para riego, nuevas postas médicas, etcétera, etcétera. Entonces, si eso aparece en manos de la población puede hacer uso de esa nueva infraestructura y por lo tanto beneficiarse de alguna manera con el uso de los servicios. Infraestructura, háblese de infraestructura en el concepto y la acepción mucho más general, de infraestructura física, digamos, equipamiento,
inmobiliario, tecnologías de información, sistemas, dependiendo en cada una de las instituciones. Entonces, la infraestructura tiene esa connotación de carácter general. También uno de los beneficios que genera la inversión pública es la redistribución del ingreso en el país. Con políticas públicas, el Estado o el gobierno puede, digamos, direccionar dónde y en qué zonas va a invertir y por eso le aprobará proyectos en esas zonas. ¿Y qué está haciendo con eso? Beneficiando a las zonas, ya sea para que se beneficien del uso de los servicios o tal vez también para la generación de empleo. Por lo tanto, se puede argumentar que es un instrumento de política para la redistribución del ingreso. Muy bien, el acceso a los servicios, cuando ya hay nueva infraestructura, nuevos servicios o mejorados, la inversión te permite acceder a los servicios donde no existen, te permite acceder a servicios de mejor calidad, te permite acceder a servicios recuperados, te permite acceder donde no hubo y ahí se instalaron y se crearon los servicios, te permite a nueva población hacer uso de estos recursos. Por eso es importante la regulación de las inversiones, toda vez de que es fundamental la inversión pública en la vida nacional. Amigos, cualquier pregunta, por favor, déjenme decirles que estoy atento. Si hubiera alguna pregunta, me notifican y les estaré comentando. Bien, ahora veamos cuál es el objeto del sistema. El sistema de inversiones, ¿qué objeto tiene? ¿De acuerdo? Muy bien. Dos cosas. Bien. A ver, quiero que no aparezca mucho. Ya. Bien, ¿cuál es el objeto del sistema? Orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión en dos sentidos. Uno, a la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Quiere decir que las entidades del Estado tienen un mandato, tienen funciones y la función es prestar servicios públicos. Bien, toda entidad del Estado debe prestar servicios públicos. Por lo tanto, se debe, digamos, a un público y si requiere mejor infraestructura, si requiere ampliar la infraestructura de esa entidad, si requiere recuperar la capacidad productora de servicios y si requiere crear servicios donde no existe en una población que está esperando por ser atendida, entonces hablamos de que ahí hace falta la inversión pública y por lo tanto la infraestructura es necesaria y son los medios para la producción y provisión de servicios. Ahí hablamos de indicadores de infraestructura o indicadores de calidad. Pero también no solamente interesa a los medios, que son los que prestan los servicios. Para lograr el resultado se requiere la prestación del servicio mismo a la población. En otras palabras, además de una efectiva prestación, se requiere de una, digamos, cobertura, ¿de acuerdo? Me parece que hay algunos comentarios. Sí, a ver, quiero ver. Bien. Buenas noches, una consulta. Luis Alberto Velázquez. A ver, estimado Jorge, soy José, bien, José Herrera Jara, bien. ¿Y cómo sabes qué infraestructura construir? ¿Cómo sabes de las necesidades de los ciudadanos? Excelente pregunta. ¿Ya? Es muy buena tu pregunta. A ver, ¿qué más? ¿Con qué herramientas puedes medir esa necesidad? Excelente. A ver, primer lugar, mira, quiero que entendamos que
a ver, un segundito. Y ya. Quiero que entendamos que, en primer lugar, las entidades públicas son las que prestan servicios, ¿de acuerdo? Y para una adecuada provisión de servicios para los cuales están facultados las entidades públicas, prestar esos servicios, para eso vamos a invertir. Por ejemplo, una posta médica ofrece servicios de salud y para que se presten esos servicios de manera adecuada, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, crear un centro de salud donde no existe, es decir, crear la unidad productora de ese servicio en donde no hay. Mejorar el existente, ¿no es cierto? Recuperar esas capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a invertir en aquellas entidades que prestan servicios y capacidades para a través de ello llegar a los ciudadanos, para llegar a los ciudadanos, dependiendo de las competencias de cada una de las instituciones. De eso se trata la inversión pública. La inversión pública te crea un servicio donde no existe, te mejora el existente donde la entidad pública está prestando, te recupera o te amplía esa capacidad de prestación de servicio de la entidad pública. Muy bien, a ver, quiero... y ya, me parece que me salí del compartir. A ver. Muy bien. También, ¿con qué herramienta puedes medir esa necesidad? Excelente. La necesidad de inversión, la última herramienta que ahorita, digamos, estamos utilizando y el sistema lo utiliza es el diagnóstico de brechas, ¿de acuerdo? El diagnóstico de brechas te permite identificar, digamos, la necesidad de inversión en dos ámbitos. Uno, en infraestructura y dos, en cobertura de servicios, ¿de acuerdo? En infraestructura y en cobertura. Entonces, para esos dos, digamos, ámbitos, uno es los medios, indicadores de calidad, se definen en infraestructura los indicadores de calidad para ver si las instalaciones y los parámetros y estándares son adecuados. Y otro es el tema de la cobertura, ¿no es cierto? También lo mides con indicadores, indicador de cobertura, obviamente. Y vamos a ver con calma, porque ya más adelante vamos a ver el tema de programación multianual de inversiones y ahí vamos a ver unos ejemplos de indicadores de cobertura, de indicadores de infraestructura, de la programación multianual, etc. Así que, ¿qué más? Aquí hay otra, digamos... pero ¿dónde lo construyes? Diagnóstico es igual a... Ah, correcto. A ver, bueno, el diagnóstico es la identificación de la necesidad y el análisis de la necesidad. Ok. Puede que esté en el plan de desarrollo local concertado y a partir de ahí se recoja. Pero ¿quién lo recoge? ¿Quién lo construye? ¿Quién tiene la obligación de hacerlo? Es la OPMI y lo tiene que hacer en el diagnóstico de brechas. Puede que recoja de ese plan de desarrollo local concertado, pero ojo, este diagnóstico de brechas tiene que estar orientado y vinculado a los servicios públicos y a los que se relacionan con la ciudadanía, ¿de acuerdo? Es en esa medida de que, digamos, el plan de desarrollo concertado tiene información relacionada a los servicios públicos de las entidades, entonces se puede usar esa información, pero lo que están haciendo la mayoría de ministerios o sectores están preparando sus propios diagnósticos de brechas. Por ejemplo, el sector educación pudo, digamos, trabajar su diagnóstico de brechas, aunque de manera general, tomando como base el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Educativa. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa fue una base para este diagnóstico de brechas, ¿de acuerdo? Pero no, digamos, ha sido la herramienta perfecta. Necesitaba actualización, necesitaba algunas cosas. Pero a falta de la herramienta perfecta, pues se puede utilizar. Otros no han podido hacer lo mismo. ¿Y qué ha pasado? De que se dieron unos lineamientos para que los gobiernos regionales y locales pudieran aplicar este diagnóstico de brechas y estos indicadores a nivel de la región,
provincia o distrito, con algunos criterios que más adelante en las otras sesiones lo vamos a mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Con el INVIERTE-P pasamos de un enfoque digamos, a un enfoque de resultados, ¿no? A un enfoque de resultados y también a un enfoque de efectiva prestación de servicios, ¿no? No basta quedarse en los medios, es decir, en tener una eficiente ejecución de inversiones, en tener un bonito local. La idea es que en ese local sirva para algo, ese local sirva para, digamos, atender bien y resolver problemas de la ciudadanía, ¿sí? Bien, ámbito de aplicación de este sistema. A ver, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Quiero ver si hay alguna notificación y ya. Bien, el ámbito de aplicación, entonces. Bien, el ámbito de aplicación es en todo el sector público no financiero del Estado. El sector público no financiero tiene que ver aquel sector que administra recursos de infraestructura del Estado, de equipamientos, de tecnologías de la información, el sector que no trabaja, por ejemplo, el tema de derechos financieros, bolsa, bonos, certificados, ¿no? Sino más bien bienes muebles, tangibles o algún otro tipo de activos que más adelante podemos tratar. Entonces, este sector público no financiero es aquel que tiene la obligación de cumplir este Sistema Nacional de Inversiones, el INVIERTE-P, pero que en su funcionamiento necesita, digamos, usar las inversiones, necesita invertir, por decirlo así, ¿no? Necesita invertir. Y para ello, en esta inversión, lo que tiene que hacer es ejecutar proyectos de inversión, ¿no? Entre la ejecución de proyectos de inversión y las IOR, ¿no? Llámese IOR, aquellas inversiones de optimización, inversiones de reposición, inversiones de ampliación marginal, e inversiones de rehabilitación. Las definiciones de cada una de estas categorías de IOR la vamos a ver más adelante en la sesión que tenga que ver con la formulación y evaluación, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen ahorita como saber que el sector público no financiero ejecuta inversiones como proyectos de inversión o que son orientados de manera integral a todos sus factores de producción de los servicios que ofrecen o de manera particular con las IOR a los activos que poseen, por ejemplo, en el tema infraestructura, en el tema equipamiento, algunos de los activos, para ello están las IOR. Muy bien, estas entidades que usan recursos financieros y no financieros que administra el Estado y comprenden toda fuente de financiamiento. Bien, principios rectores del INVIERTE-P. Amigos, no olviden que estamos viendo en este momento el tema del decreto legislativo y reglamento, o sea, cuáles son los fundamentos del sistema. Es bueno conocer los fundamentos del sistema. ¿Por qué el sistema de inversiones? Mucha gente no cree en las inversiones. Como hemos visto en la campaña electoral decían, señores, si ustedes ven la necesidad, basta con visitar a los pueblos y ver que no tienen agua, no tienen servicios. ¿Qué más inversión, digamos? ¿Qué más evaluación? Basta con implementar y cubrir esas necesidades. Ya no se requiere evaluar la inversión. Ahí, señores, la inversión es inversión y como tal se requiere evaluarla. Porque si no, ya estaremos mejor hablando de un programa social. La inversión tiene un retorno y por eso, toda inversión, ¿no es cierto?, tiene un retorno y por eso tiene que sujetarse a ciertos criterios o principios rectores
que vamos a ver en este caso. Cuando el Estado se pone de acuerdo como política e implementa un programa social, pudiera obviar los criterios de rentabilidad, pudiera obviar ciertos parámetros de evaluación de los fondos y por lo tanto beneficiar a una población determinada, sin tener que forzar el asunto y decir que es una inversión, sino más bien habría que decir que es, digamos, un programa social. Bien, quiero ver si hay consultas. A ver, ¿tenemos preguntas o no? Pueden hacer sus consultas, amigos. Encantado de poder conversar en relación a sus consultas, ¿sí? Muy bien. Veamos los principios rectores de un comparativo, ¿no? Del INVIERTE-P versus los principios rectores del SNIP. El SNIP se fundamentó en tres principios rectores: el principio de economía, eficiencia y eficacia, ¿no? Con estos tres principios es lo que ha desempeñado más o menos 16 años. ¿Y qué significa el principio de economía? Significa que cada vez que vas a invertir o vas a usar los fondos públicos, siempre lo harás con la conciencia del ahorro y con la conciencia de, digamos, el no desperdicio, ¿no? Siempre las medidas exactas, las necesidades exactas para, digamos, desempeñar mejor. Que no exista desperdicio y que las matrices de coeficientes técnicos sean exactas. Quiere decir que no existen espacios sobrantes, retazos en la producción de servicios, desperdicios innecesarios, siempre cuidando y ahorrando los recursos por una sencilla razón: por la escasez de los recursos, por la escasez. Bien, entonces, eso es lo que les mencionaba y acá puse bien, ya. Pero, ¿qué es lo que pasa con el INVIERTE-P? El INVIERTE-P dijo, bueno, no me voy a centrar mucho en los principios del SNIP, ¿no? Pero sí voy a maximizar el concepto el propio propósito del INVIERTE-P, que es basarse en la programación multianual. Entonces voy a poner principios de funcionamiento más que principios, esencia de desempeño, ¿no? Por ejemplo, al SNIP le faltó un principio, el principio de calidad. Y todos estos principios de economía, eficiencia, eficacia y calidad, sí lo tiene la gestión para los resultados. En el principio de eficiencia del SNIP significa que en tanto tienes alternativas, dos o tres alternativas, vas a ejecutar aquella de menor costo o de costo menor. Entonces, eres más eficiente porque obtienes el mismo resultado a menos costo o con la alternativa de menor costo. Luego, el principio de eficacia, ¿no? Que con los recursos que implementas se logran los resultados o los objetivos. El principio de calidad, que siempre tiene que cumplirse con las normas técnicas y los parámetros. El producto que se hace sirve, es útil y es de calidad. Muy bien, en cambio, el invierte pondera mucho más la programación multianual y que se hace con el objetivo de cerrar brechas de infraestructura y acceso a los servicios. Lo hemos mencionado, que significa una brecha de infraestructura y de acceso a los servicios, ¿no? Entonces, una brecha de infraestructura, volvemos a repetir, es aquella, digamos, necesidad de contar con infraestructura de calidad, ¿no es cierto? Hay infraestructura que no tiene, digamos, los estándares y por lo tanto requerimos que el 100% de la infraestructura tenga estándares y parámetros, se rija a los estándares y parámetros definidos por el sector. Si hay alguna proporción que sí lo tiene y otra que no, la que no será la brecha a cerrar. Y en tanto existe una población deseosa de atenderse en los servicios públicos que ofrece la entidad y que no puede ser atendida porque no tiene acceso o no existe el servicio, entonces ahí hay una brecha de acceso o de cobertura, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el INVIERTE-P prioriza el tema de la programación multianual con el objeto de cerrar brechas de infraestructura y de acceso a los servicios.
Este es uno de los principales cambios entre el invierte y el SNIP, la programación y el cierre de brechas. Luego, la programación multianual vincula los objetivos nacionales, regionales y locales, ¿no es cierto?, del planeamiento estratégico o del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico con la priorización y asignación multianual de fondos públicos del proceso presupuestario en concordancia con el marco macroeconómico multianual. Entonces, esta es una cuestión de que se ha modificado recientemente en el nuevo reglamento. Ojo, que cuando se hablaba primero del principio de cierre de brechas, no se hablaba mucho de que, digamos, la programación multianual esté vinculada a los objetivos nacionales, regionales y locales, como el tema o el sentido de la pertinencia, ¿de acuerdo? La pertinencia, es pertinente la inversión en tanto se alinea y se orienta a los objetivos de política nacional y regional y local, pero si no, no es pertinente. Ahora, ese era un criterio de viabilidad de los proyectos de inversión, aunado al de rentabilidad social y de sostenibilidad. Pero el Invierte P, de buenas a primeras, habló de que si cierra brechas, entonces ya es una condición para la viabilidad. Y no hablaba mucho del alineamiento de políticas. Ahora, en el nuevo reglamento del 2018, de diciembre del 2018, recoge este principio, digamos, mucho más fuerte. O sea, regresamos un poco a lo del SNIP en esta parte para fortalecer mejor los principios rectores del Invierte P. Otro, los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país con un enfoque territorial, es decir, los servicios, pero a nivel de gobierno nacional, regional y local, enfoque territorial hacia afuera, hacia las regiones y hacia los gobiernos locales. Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y la gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos de transparencia y calidad a través de la competencia también. Bueno, la transparencia es muy importante, está, digamos, vista en la mayoría de las normas, pero vamos a ver en qué medida, por ejemplo, amigos del MEP, la programación multianual es transparente. ¿Quién conoce la programación multianual del 2020, 21 y 22, por ejemplo, ¿no? Hay veces publican ya en diciembre, casi junto con el presupuesto público del año siguiente. Entonces, la transparencia también es buena, pero desde un inicio, desde la presentación del PMI en abril o en la quincena de abril de cada año. Creo que en la parte de programación multianual hace falta un poco más de transparencia, más rapidez, más claridad. Creemos que sí. Bien, resumen de los principios de programación multianual. Veamos, la programación multianual tiene como objetivo el cierre de brechas de infraestructura o acceso al servicio público para la población. Se realiza en concordancia con las proyecciones del marco macroeconómico multianual, ¿no? Siempre hay que tener presente cuál va a ser la dinámica del crecimiento económico del país o la marcha del país. El MMM, como decimos, marco macroeconómico multianual, establece el rumbo de la economía en los próximos 4 años, ¿de acuerdo? Y es eso lo que define el comportamiento de los ingresos del país. Y si ya sabemos cuál va a ser el comportamiento de los ingresos del país, por lo tanto, la programación multianual debe sujetarse a la programación o disponibilidad presupuestaria también. Entonces, no podemos pretender programar todos los proyectos del mundo cuando sabemos que el país no va a tener recursos, sino que tenemos que sujetarnos a la restricción presupuestaria y, por lo tanto, con los principios, con el orden de prelación definido a nivel de programación multianual, definido en el reglamento, en la directiva y además los criterios del sector, se puede orientar y ordenar el listado de proyectos del 1 al 100, del 1 al 150, quién va primero con esos criterios. Bien, entonces la programación multianual vincula los objetivos nacionales, regionales y locales del planeamiento estratégico con la priorización y asignación multianual de fondos para el proceso presupuestario. Esto es digamos, una novedad
del reglamento y de las modificaciones del INVIERTP, en tanto se están articulando los sistemas o la articulación intersistémica de 4, 5 o 6 sistemas relacionados a las inversiones. Hablamos del planeamiento estratégico, estamos hablando de las inversiones mismas, del presupuesto, de las contrataciones, de los recursos humanos y del sistema de control. Creemos que esos sistemas están íntimamente relacionados, ¿no? La inversión se programa teniendo en cuenta los recursos para su ejecución y mantenimiento. Antes, ¿qué pasaba? Solo se programaban las inversiones, pero esas inversiones traen más necesidades. Y esas necesidades son fondos adicionales para la operación y mantenimiento justamente de esa infraestructura que vamos a implementar, de esa infraestructura nueva que implementamos, requiere esa infraestructura mantenimiento en el año, requiere operacionalidad, requiere funcionamiento, de manera que tiene que tener fondos adicionales por lo que se ha invertido adicionalmente en el servicio en caso de que hubiese habido el servicio, si no hablamos de una creación del servicio. Muy bien, organización del INVIERTP. ¿Cómo está organizado el INVIERTP? El INVIERTP está organizado de la siguiente manera. ¿Cuáles son los operadores del INVIERTP? Vamos a ver. Quiero ver si tengo alguna consulta, a ver si se animan a hacer consultas, por favor. Vamos a ver, hay consultas, amigos, pueden hacer sus consultas sin ningún problema. Ya, por el momento no hay consultas. Bien. A ver, organización del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones INVIERTP. ¿Cómo está organizado el INVIERTP? Fíjense ustedes, aquí tenemos un panorama de la organización, en cierta medida muy parecido al SNIP, pero ya funcionalmente hablando han habido cambios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que el órgano técnico normativo o el órgano técnico rector está en el MEF, se llama Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, DGPMI. Sin embargo, hasta la fecha, todavía no ha adoptado este nombre formal dentro de la institución, sino se llama la DGIP, Dirección General de Inversión Pública. Esperamos, a ver si alguien me dice si ya el MEF hizo el cambio, digamos, en su organización, pero digamos que este es el nombre que recibe del INVIERTP, ¿no? Es la más alta autoridad técnico-normativa y administrativa del sistema. El MEF también dentro de la DGIP tiene dos áreas o dos direcciones generales importantes. Por ejemplo, la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, digamos, estos dos órganos acompañan a la DGIP en las consultas que hubiera, ya sea de presupuesto público o de endeudamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, los órganos del INVIERTP a nivel del territorio no pudieran solicitar endeudamiento al infinito, ¿no? Entonces, está aquí la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para ponerles, digamos, la calma, para ponerles la tranquilidad, hasta dónde puede el Estado, digamos, garantizar, endeudarse y hasta dónde no. El MEF, digamos, como ente rector, emite normativa, eso se va a ver en cada una de las fases, pero emite normativa técnica y también tiene la función de capacitación. Como Dirección General de Inversión Pública puede normar, emitir lineamientos, directivas, anexos, guías metodológicas, fichas técnicas, instrumentos técnicos, etcétera, como ente normativo. Y además puede capacitar a los órganos del INVIERTP. Es materia de sus funciones del MEF como sistema. Dentro de una institución, ya dentro de una institución tenemos la siguiente organización. A ver, dentro del sector tenemos un órgano resolutivo, una oficina de programación multianual de inversiones OPMI, unidades formuladores, unidades ejecutoras de inversión. Bien, todos estamos atentos. A ver, entonces, dentro de tu institución, ¿en qué institución trabajas? Municipio, gobierno regional, gobierno local. ¿Alguien puede, por favor, anotar
quiero ver. Independientes, pueden anotar en el chat, por favor, un poco para ver si están atentos. ¿En qué municipio trabajan? ¿En qué gobierno regional? ¿En qué institución pública? A ver, por ejemplo, yo trabajo en el INIA, en la unidad de proyectos de inversión, ¿ya? De acuerdo, como director. Y a cargo de la unidad, ¿ya? A cargo también, además, de la UF, ¿sí? Entonces, la unidad de proyectos de inversión tiene dos funciones. La función de unidad formuladora de elaboración de estudios, pero también la de seguimiento a las inversiones, a la ejecución de inversiones. Correcto. Gobierno Nacional, unidad ejecutora número 9, la libertad, dirección desconcentrada de cultura, la libertad. Correcto, Chan Chan. Gobierno Nacional, ¿qué más? Bien, fíjese entonces su sector, así también los gobiernos regionales y locales, pero el sector, digamos, tiene un órgano resolutivo. Cada sector tiene un solo órgano resolutivo, que es el ministro o la ministra, ¿de acuerdo? Cada sector tiene una oficina de programación multianual de inversiones y tan solo una oficina, no tiene dos ni tres, ¿de acuerdo? Y cada sector puede tener varias unidades formuladoras. Cada sector puede tener varias unidades ejecutoras de inversiones, UEIs. Eso que esté claro, ¿de acuerdo? Esté muy claro. A ver, hay un chat más. Se animaron, se animaron. A ver, Municipalidad Estatal, Ignacio Escudero, Sullana. Correcto, un saludo para Sullana. Muy bien, en el caso también de las municipalidades, también tienen su órgano resolutivo, el alcalde, por ejemplo, ¿no? El alcalde. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, OPMI. Claro está si las municipalidades están adscritas al INVIERTP, no todas están adscritas. Bueno, sí, en una mayoría ya lo están. Entonces, van a tener, si están adscritas, un órgano resolutivo, posiblemente una oficina de programación multianual de inversiones o PMI, posiblemente una o más unidades formuladoras de proyectos y posiblemente una o más unidades ejecutoras de inversiones. Y ya vamos a ver en qué consiste cada una y cuáles son sus funciones. Pero fíjense ustedes que en una institución vamos a tener, en una municipalidad, en un sector, en un gobierno regional, vamos a tener órgano resolutivo, es decir, la persona líder del sector que toma decisiones, resuelve, ¿no es cierto? Que toma decisiones, aprueba un órgano técnico de Oficina de Programación Multianual de Inversiones que elabora el programa multianual de inversiones, ¿no es cierto? Trabaja y propone el diagnóstico de brechas, los indicadores, ¿no es cierto? Y lo pone en la mesa para su aprobación del PMI, del órgano resolutivo, lo coordina con el sector, lo trabaja a partir de febrero, marzo y abril, coordina con el sector, ¿de acuerdo? Y utiliza varios instrumentos. Pero la OPMI también se dedica al seguimiento de la ejecución de inversiones, ojo, con el formato 12. Revisen ustedes el formato 12 de seguimiento a la ejecución de inversiones. Pero la OPMI también está en la fase de funcionamiento. ¿Qué hace? Hace evaluación ex post, hace esa evaluación ex post y hace seguimiento al inventario de activos. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Muy bien, entre la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y el órgano resolutivo hay una relación institucional, pero también hay una relación funcional e institucional con la unidad formuladora y las unidades ejecutoras. Las unidades formuladoras elaboran estudios, aprueban y declaran viables los proyectos, aprueban las IOA. Y las ejecutoras elaboran expedientes técnicos y ejecutan obras principalmente. Entre otras funciones, las UEFs, por ejemplo, registran los proyectos en el banco de inversiones. Las UEFs elaboran el informe
o mejor dicho, aprueban la consistencia de los proyectos, ¿no? Cuando la unidad ejecutora está, digamos, ha propuesto el expediente técnico para la ejecución, entonces requiere que la UF evalúe la consistencia de ese proyecto, ¿no? La unidad ejecutora también registra en el banco de inversiones los proyectos, registra el expediente técnico, registra las modificaciones, entre otras, ¿no? Por eso es importante ver la normativa que existe en el medio para el comportamiento y funcionamiento de los órganos del INVIERTP. Y acá existen dos grandes ausentes que desde mi punto de vista como profesional y autor de varios libros, lo he dicho en el libro de normas del INVIERTP especialmente, el INVIERTP no tiene órganos gerenciales de inversión. Falta una unidad gerencial de inversiones, ¿no es cierto? Y falta la unidad productora de servicios como órgano del INVIERTP. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Primero, que todos los órganos aquí son órganos técnicos y acá de alta dirección. Falta un órgano gerencial que permita en la cadena de valor de las inversiones procurar y gestionar y lograr resultados. Los órganos gerenciales tienen como fiel compromiso obtener resultados, lograr gestión. Así que eso es lo que falta, aunque en algunos gobiernos regionales o tal vez en algunas entidades existen las oficinas o las gerencias de inversiones, ¿no? Que si de alguna manera correlacionamos estos órganos y anclamos a la gerencia de inversiones para que maneje la inversión desde el inicio de la cadena de valor hasta el final, entonces estaría ahí este órgano de gerencia de inversiones, pero no como un órgano del INVIERTP, sino como un órgano institucional de la entidad únicamente. Pero la unidad productora de servicios también es importante. Claro que sí, es importante porque es esta, la unidad productora de servicios, la que pone y da y presta la efectiva, o mejor dicho, realiza la efectiva prestación de servicios que se propone el INVIERTP, como lo hemos visto. Pero, lamentablemente, no es un órgano del INVIERTP, porque si no se pudiera normar sobre esta UPS, ¿no es cierto? Así como normamos sobre la UF, qué hace la UF, qué hace la UEI, qué hace la OPMI, qué funciones tiene, qué debe hacer, a qué está obligada, igualito debiéramos hacer sobre la UPS, pero no lo podemos hacer en la fase de funcionamiento, ¿de acuerdo? Es un tema de enfoque, se lo digo en el libro, en uno de los capítulos, en el último capítulo, hago un análisis del INVIERTP y también hice en su momento del SBIP, de qué es lo que le falta para funcionar mejor, como una contribución. Gracias a Dios, nuestros aportes también están siendo tomados en cuenta. Así que eso nos alegra, qué bueno que podamos contribuir con el país y con otros países también. Bien, amigos, esa es la organización del INVIERTP. Quiero ver si hay alguna consulta de parte de ustedes. A ver, anímese a consultar. Muy bien, nos quedamos en la municipalidad, ¿no es cierto? ¿Ustedes específicamente están trabajando, alguno de ustedes, en algún órgano del INVIERTP? ¿Sí? Yo estoy en la UF, como les mencioné, en la unidad formuladora, ahora viendo algunos proyectos de el INIA, ¿no es cierto? Algunos proyectos de inversión en la formulación. Hemos registrado ideas de proyectos, ideas de IOR, por ejemplo, y ya estamos en la formulación de las IOR, formulación de los proyectos, y también en la parte de ejecución, brindando asistencia a las unidades ejecutoras para la elaboración, culminación, consistencia y aprobación y registro de expedientes técnicos también, ¿no? Y justamente los proyectos de innovación agraria o los proyectos productivos, pues, no son tan exactos e iguales como los proyectos de infraestructura que conocemos todos, o como anteriormente en el Ministerio de Educación, quien les habla estuvo como responsable de unidad formuladora en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, un órgano desconcentrado del Minedo. Entonces ahí infraestructura, PRONIET, era más claro el tema, ¿no es cierto? Muy bien.
El INVIERTE-P va de la mano con la reconstrucción aquí en el norte. A ver, cuéntenos qué está pasando en el norte. A ver, se entiende que el INVIERTE-P es una herramienta para que las entidades puedan, digamos, usarla en beneficio de la reconstrucción. También ha habido, y digamos, políticas, leyes y normas en fondo, el FONDES, y inclusive hasta normativa en el caso de emergencias, ¿no? Cuando hay una normativa especial para las emergencias, digamos, esto no pasa por el INVIERTE-P, siguen su propia normativa de emergencia. Entonces, claro que el INVIERTE-P, como les mencioné, es un mecanismo que te permite, digamos, de alguna manera intervenir en los servicios, ¿sí? Cuéntenos cómo les va con el INVIERTE-P en la zona donde ustedes están. A ver qué comentarios tienen. Bien, el ciclo de la inversión según el INVIERTE-P. Fíjense ustedes, como les decía, ahora se llama ciclo de la inversión y no ciclo del proyecto. ¿Por qué? Porque hay inversiones IOR y también proyectos de inversión. Por lo tanto, vale la pena, digamos, hablar del ciclo de la inversión, como les había comentado inicialmente. Advierto un comentario, a ver, de quién es, que nos dice, ¿no le parece que el SNIP y el invierte son la misma cosa? No, realmente no. Parecidos bastante sí, pero lo mismo no. Les voy a explicar por qué no. Porque el INVIERTE-P ahora, por ejemplo, prioriza sobremanera la programación multianual. Oiga, pero el INVIERTE-P también lo tenía. ¿Cuándo? En el 2010. Sí, pero no era potente esa programación multianual. Estaba a nivel de directiva únicamente, ahora está a nivel de ley, reglamento. Es obligatorio, articula con planeamiento. La prueba de que es distinto es que ahora, por ejemplo, el sistema de planeamiento se ha puesto pilas. ¿Qué significa? Que el planeamiento ya sacó sus lineamientos, por ejemplo, para el planeamiento institucional, y ahí te habla que las entidades tienen que tener un POIN. ¿Qué es el POIN? El Plan Operativo Institucional Multianual. Quiere decir que el planeamiento tiene que articularse a las inversiones. El planeamiento, las inversiones se articulan al presupuesto multianual porque hay un presupuesto multianual por 3 años y también tiene que haber un cuadro de necesidades multianual también de contrataciones. Entonces, la programación multianual es fundamental con el INVIERTE-P. Pero hay otras cosas también que comparar con el INVIERTE-P. En el caso de los estudios, las fichas técnicas, que vamos a hablar más adelante. En la formulación y evaluación comprende la formulación de los proyectos de inversión, ahora sí, utilizando fichas técnicas y estudios de preinversión. Se ha simplificado un poco más ahora con las fichas técnicas simplificadas, por ejemplo, los sectores tienen fichas estandarizadas, los sectores tienen fichas de baja y mediana, quiero decir, de fichas técnicas simplificadas y estandarizadas. Últimamente, el MEF ha sacado algo que es mucho más claro y contundente, ¿no? En este año. ¿Qué es lo que sacó? Ahora puedes utilizar la ficha técnica simplificada si no sobrepasa tu proyecto de las 750 UITs de inversión. Utilizas sí o sí la ficha técnica simplificada en tanto el sector no lo tenga definido para el servicio que vas a intervenir. Ahora, si tu proyecto es de mediana y baja complejidad, usa la ficha técnica general del MEF de baja y mediana complejidad. Y si te das cuenta, los montos en una ficha técnica de baja y mediana complejidad está entre 750 UITs y las 407,000 UITs. ¿Se dan cuenta que eso no se podía hacer con el INVIERTE-P? Con el INVIERTE-P, un proyecto de más de 20 millones, ya se iba a qué montos, ¿recuerdan? A los montos, ¿se hacía perfiles o no se hacía perfil? O hasta 20 millones se hacía perfiles. ¿Se dan cuenta cómo era? Y hablábamos de factibilidad también. Entonces, las reglas de juego han cambiado, está más sencillo el INVIERTE-P, un poco más sencillo, aunque se ha complicado con tanta ficha técnica, eso es cierto,
Ya tenemos como 20 fichas técnicas y por lo menos van a seguir desarrollándose, etcétera. Hablamos de baja y mediana complejidad o de niveles de complejidad que hay que determinarlos también. En fin, veo 3 comentarios. Quiero ver. No, a ver, dice Luis Alberto. Analizando el crecimiento de la economía del Perú, no va avanzando. Seguimos estancados sin obras de gran impacto social o no valor público. Bueno, sí, digamos que no se está dando mucho dinamismo en la economía, no se olviden, desde el 2017. El frenazo o el freno o el golpe, ¿no es cierto?, que se dio, creo que hubo un desacierto al querer cortarle todas las alas al SNIP y de frente que se implemente al 100% el InviérteP. Eso frenó un montón, la gente no elaboraba proyectos porque todo proyecto que se elabore tenía que estar en la programación multianual, si no, no podías ni siquiera elaborar la idea del proyecto. Pero eso se levantó en el 2018. En el 2018 se dijo, no. Nosotros podemos elaborar proyectos sin que estén programados. Y ahora, hoy en día también. O sea, no es necesario que estén en el programa multianual para que elabores, formules, ¿no? Para que lo programes en el PMI, pudiera ser a partir del expediente técnico o del proyecto viable, ¿no es cierto? Pudiera ser, o sea, no es obligatorio que esté en el PMI. Ahora estamos más sueltos. Ahora ya estamos casi como el SNIP del 2010. Así era más o menos. Entonces, las cosas que funcionan, y eso frenó el dinamismo del sistema, ¿no? Porque la gente decía, oye, ¿para qué van a hacer tanto proyecto como en el SNIP si al final, digamos, se quedan desactualizados, si al final no se va a ejecutar todo, en vano están haciendo proyectos, mejor hagan los que están en la programación multianual. Pero resulta que no se hizo nada en 2017, 2018 se hizo poco, entonces mejor ahora hay que formular los proyectos para ver qué es lo que podemos ejecutar en adelante, ¿no? ¿Qué más? Ya. Cristina, ¿cómo se realiza la selección de proyectos orientados al cierre de brechas según el Invierte? A ver, ¿cómo se realiza la selección? Lo vamos a ver en la otra sesión de programación multianual, no te preocupes, ¿ya? Y hay unos criterios también del reglamento, de la directiva y luego los criterios del sector, ¿ya? Ahí se va a ver cómo se hace el orden de prelación de toda a través de una matriz de proyectos, que es la cartera de inversiones, ¿sí? Luis Alberto, en mi opinión, como que no somos planificadores estratégicos y las grandes obras están estancadas o no se hacen por falta de verdaderamente enfocarnos en satisfacer las necesidades de los más necesitados, ¿no? Ahora, sí, pues, ¿no? En las grandes obras, mira cómo han parado también, ¿no? Han terminado mal muchas autoridades, como que el país se ha desmotivado un poco y hace falta las grandes obras, como los grandes proyectos de la costa, las grandes irrigaciones, etcétera. Sí es importante que se entiendan y que se vean de manera global, es fundamental. Pero también es importante que se invierta más. Solo estamos alrededor del 5% del PBI, es poco. Chile tiene niveles mucho más altos, así que nosotros en 5% del PBI en inversión pública debiéramos doblar o triplicar ese nivel de inversión. La inversión privada nomás es 20%, es muy importante. La inversión pública ojalá pudiera ser un poco más importante porque por la importancia de apalancar el crecimiento, el empleo, el uso de la infraestructura, la calidad de vida, entre otras importancias. Bien, hemos contestado a Cristina, me indican que me acerque un poquito más al micrófono. Correcto, correcto, voy a acercarme. Si es bueno que me digan cuando me alejo, no se escucha bien, pero espero que sí, me escuchen bien en este momento, ¿verdad? Me avisan cualquier dificultad.
Entonces, fíjense ustedes que tenemos el ciclo de la inversión. Aquí la programación multianual comprende el diagnóstico de brechas de infraestructura y acceso a los servicios y la elaboración y aprobación del programa multianual de inversiones PMI, ¿no? Este instrumento orienta el gasto de inversiones y también utiliza los criterios de priorización para el cierre de brechas, que es fundamental este instrumento, ¿ya? Luego, la formulación y evaluación. En esta programación multianual, la OPMI es el órgano líder, ¿de acuerdo? Ella, digamos, es la que lidera esta fase. No quiero decir que no existan otros órganos que tengan función en programación multianual. Sí lo hay, pero el órgano líder es la OPMI en programación multianual. ¿De acuerdo? En formulación y evaluación, el órgano líder es la unidad formuladora y ahora tiene competencias muy importantes. Las competencias muy importantes para formular, sobre todo registrar las ideas de inversiones, las ideas de IOR, formular las IOR, por ejemplo, aprobar las IOR, formular los proyectos de inversión, aprobarlos y declararlos viables, ¿no es cierto? Y todas estas intervenciones necesarias para alcanzar las metas establecidas en el programa multianual de inversiones. El PMI se hace para que con esa cartera, digamos, de inversiones se tenga que cerrar las brechas. Se supone que la cartera de inversiones inventaría las brechas, mejor dicho, el PMI recoge las brechas y con su cartera trata de implementar e intervenir para el cierre de brechas, ¿no es cierto? La idea es que con el tiempo se cierren brechas, pero como sabemos, el tiempo cierra brechas, pero también abre brechas. ¿Cómo así? Los proyectos, los servicios, la infraestructura terminan, los equipos tienen una vida útil determinada y luego colapsan y entonces se abren nuevas brechas y en el tiempo el Estado tiene que estar cerrando brechas y si se abren nuevas brechas, otra vez diagnóstico y cerrando brechas otra vez. Entonces, la formulación es una etapa importante que pretende determinar la pertinencia de invertir o no. Acá están los estudios como que nos dicen, oiga, voy a determinar si es conveniente que invierte el Estado o no, porque de repente no es rentable, de repente no es conveniente para el Estado, para la organización, para la población, para la ciudadanía. Quizás no es importante dadas las características y para eso son los estudios. Los estudios son para definir si va o no va. Bien, y una vez que se define o es viable un proyecto o se aprueba una IOR, entonces se tiene que ejecutar. Y acá en la fase, tercera fase de ejecución, la unidad ejecutora de inversiones es el órgano líder. Comprende la elaboración del expediente técnico, ¿no es cierto?, o documento equivalente de las inversiones, proyectos de inversión e IORs, así como la ejecución física y financiera respectiva de los proyectos. Ojo, existen proyectos de infraestructura y proyectos productivos, proyectos de infraestructura social que se pueden intervenir, ¿de acuerdo? Entonces, esta fase de ejecución es la fase del momento cero en los proyectos de inversión. Acá no, los proyectos están en construcción, hablando de un edificio, ¿no es cierto? Acá están todavía en construcción, casco enlucido, acabados. Todavía no hay apertura al ciudadano. En cambio, la fase de funcionamiento, ya una vez que se han entregado las obras a los órganos correspondientes, a los operadores para el funcionamiento, recién pasaría para ser habilitados los servicios a la ciudadanía, ¿de acuerdo? Y ahí es donde viene la etapa de funcionamiento. Aquí es donde los activos se ponen al servicio del ciudadano, los equipos, la infraestructura y todas las instalaciones y funcionalidad de los servicios acá a través de estos factores de producción. Pero aquí el órgano líder es la unidad productora de servicios. Órgano líder entre comillas, porque no es órgano del INVIERTE-P, es un órgano funcional de cualquier entidad, pero menos el INVIERTE-P. Muy bien, pero la OPMI también está ahí, por alguna razón, vamos a ver. Esta etapa de funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la iniciativa, ¿no es cierto? Así como la realización de la evaluación ex post en dichas inversiones. Así que aquí también, y vamos a ver más adelante, que además de la ejecución, hay una función importante que es el seguimiento de inversiones que vamos a ver, que es muy importante acá y que se cruza a un órgano que tiene que ver y se llama OPMI, que hace el seguimiento de las inversiones en la fase de ejecución
y también algo en la parte de funcionamiento. Digamos, esto es el ciclo de la inversión y acá viene la integración intersistémica, ¿no es cierto? Y ya les había comentado, el InvierteP mantiene coordinación intersistémica o interrelación con los sistemas administrativos del Estado. Son 11 los sistemas administrativos del Estado, pero son 4 los sistemas clave con los que tiene que interrelacionar el InvierteP. Planeamiento estratégico, inversión pública, presupuesto y abastecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, es aún más débil, dice la articulación, cómo pasar de resultados del planeamiento a los productos del Invierte, considerando los demás sistemas administrativos, ¿no? Mayor protagonismo del sector, etcétera. En todo caso, también el sector, el sistema de abastecimiento, ¿no? Tiene que ver mucho. Hay que ver que también estos sistemas, digamos, además de su integración importante para la gestión de las inversiones en todos sus pasos, también se pretende la articulación de los sistemas informáticos, ¿no? Que son conformantes de la administración financiera del Estado. Estos sistemas informáticos, estamos hablando del CIAF, del SIGA, del SSI, ¿no es cierto?, como que facilitan la programación multianual de inversiones, facilitan la gestión de la inversión pública y el seguimiento y evaluación de las inversiones, ¿no? Como sistemas informáticos y con la tecnología que hoy en día tenemos, debería haber información abundante, ¿no es cierto?, información abundante acerca de la ejecución de las inversiones, de la formulación de las inversiones. Nosotros sabemos que contamos con información, por ejemplo, de viabilidad de proyectos, componente por componente, costo unitario. Contamos con información de expediente técnico registrados, componente por componente, ajuste de precios o actualización de precios. Contamos con información de ejecución de inversiones, componente por componente, costo unitario por metro cuadrado. Entonces, y también la información que se ingresa permanentemente por territorio, por servicio, por sector, etc. Entonces, la tecnología debiera facilitar la información para los operadores del InvierteP. Debiera ser capaz un operador de hacer un reporte estadístico de acuerdo a su necesidad. No solamente para conocer la información de cómo se ejecuta y cuánto se ejecuta. Debemos utilizar información clave y valiosa para los formuladores, ejecutores, decisores, etc. Y creemos que el SSI y estos aplicativos pueden dar mucho, pero mucho más al respecto. Bien, entonces aquí tenemos la programación multianual de inversión pública. Su objeto es, digamos, de esta programación de inversiones esté de acuerdo a las disposiciones del Invierte, ¿no? Luego que esta programación, digamos, para esta programación se requiere, ¿no?, la programación presupuestal anual para elaborar la consistencia del PMI. Luego se elabora el programa multianual de inversiones, ¿no? Que se dé la descentralización fiscal con una proyección pública o publicada del marco macroeconómico multianual y que todos estos órganos del InvierteP, como se menciona, contribuyan y colaboren para que se cumpla con este propósito, ¿no? La DGTP del MEP con la programación multianual de concertaciones y operaciones de endeudamiento también, ¿no? Luego, en la parte de gestión de la inversión, ya el objeto de esta, si se quiere, fase de la integración intersistémica, que las inversiones que se ejecuten física y financieramente contribuyen efectivamente al cierre de brechas, ¿no? Y aquí cada uno de los órganos nuevamente contribuyan con su parte, brinden información sobre la ejecución presupuestaria, brinde la programación multianual de concertaciones, sobre el gasto corriente ligado a la operación y mantenimiento, los registros oportunos en el banco de inversiones. Seguimiento y evaluación de inversiones. El objeto es medir el avance y cumplimiento del cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios, ¿no? Y es así también, para ello se requiere que todos los operadores del Invierte puedan, y de los otros
digamos, sistemas puedan contribuir con información sobre ejecución presupuestaria, con el tema de las funciones en gestión de inversión pública, en fin, contribuyen con la información para esta fase que se ha definido en la integración intersistémica, programación multianual, gestión de inversiones y seguimiento y evaluación. Les comenté sobre el Fondo del Invierte para el Desarrollo Territorial, ¿no es cierto? El FID. También les mencioné que se une el FONIPREL más el FONIE igual al FID, ¿no? FIDT. El FID tiene la finalidad del financiamiento o cofinanciamiento de inversiones, incluyendo sus estudios a nivel de fichas técnicas o estudios de preinversión para los gobiernos locales y regionales, ¿no? Estos proyectos de inversión, plazo de ejecución, convenio hasta 5 años, ¿no? En fin, si ustedes ven las reglas del FID, porque pueden ser cambiantes año tras año, las bases, las convocatorias, sería bueno que pudieran, digamos, revisar en cada semestre las convocatorias anuales para que puedan participar desde sus localidades o instituciones locales y regionales. Esto está orientado a reducir brechas en provisión de servicios de infraestructura básica que tengan mayor impacto, por ejemplo, reducción de pobreza y pobreza extrema, generalmente, digamos, en servicios priorizados por el FID, que generen aumento de productividad con enfoque territorial, dependiendo de las líneas de intervención que pueden ir cada vez más ampliándose o tal vez restringiéndose. Luego tenemos los recursos, ¿no? ¿Con qué recursos funciona el FONIPREL? Con la unión de los recursos el FID, quiero decir, ¿con qué recursos funciona el FID? Con los recursos del FONIPREL y del FONIE, ¿no? Con las donaciones y aportes privadas, con la cooperación técnica no reembolsable, el 30% de recursos que perciben por procesos de privatización, concesiones, intereses que generan los recursos del FID, otros, ¿no? El objetivo de información, mapa de pobreza y de necesidades básicas, magnitud de los recursos recibidos, cierre de brechas en provisión de servicios, grado de articulación de inversiones, proyectos de mancomunidades, consistencia entre objetivos, etc. Todos estos parámetros son importantes tenerlos en cuenta para la asignación de recursos. Quiero ver si hay alguna pregunta. Nos estamos acercando a la parte final de la exposición. Amigos, si tienen alguna pregunta, vayan haciéndolas para ir comentándolo, dado que estamos acercándonos a finalizar la sesión, a 3 minutos de finalizar. Si tuvieran alguna consulta, la pueden hacer sin ningún problema. Los aplicativos informáticos, si ustedes ingresan a la página web del MEP, www.go.pe, en la sección de inversión pública, acá tienen la sección de inversión pública y van a encontrar acerca del invierte, directorio, toda la normatividad, ciclo de inversión, anexos y formatos y las aplicaciones informáticas, ¿no? Acá tenemos el banco de inversiones, los instructivos, el sistema del SSI, ¿no? De seguimiento de la inversión, antes OSEM, consulta de inversiones, digamos ya, ahora es FID, pues ya no FINIPREL, PMI y GeoInvierte, ¿no? El banco de inversiones, digamos, módulo que permite hacer el registro de inversiones por parte de los órganos del InvierteP, entre ellos la unidad formuladora, la unidad ejecutora, los registros indistintamente, el registro con el formato 7, registrar un proyecto de inversión, el registro de una IOR, el registro de modificaciones, etcétera, en el banco de inversiones, ¿no? El registro de modificaciones puede ser con el formato 8 en la fase de ejecución, ¿no? El PMI, módulo que permite hacer el registro del programa multianual de inversiones, ¿no? Así como los siguientes registros: brechas de infraestructura o acceso a los servicios y criterios de priorización, ¿no? Incorporación de inversiones no previstas en el PMI, entre otros. El SSI, módulo que resume la siguiente información. El banco de inversiones recoge la parte del proyecto viable, sus montos, la información principal. Luego del SEACE, si es que ha habido contrataciones, procesos, y te dice cuánto ya se va ejecutando en la parte de contrataciones. Información de ejecución financiera y también información de infobras
Este es el aplicativo creado por la Contraloría General de la República. El módulo de consulta de inversiones es un módulo que te permite buscar información acerca de inversiones, de proyectos. Le puedes dar el nombre, le puedes dar el código de la inversión o puedes indagar sobre inversiones y en la búsqueda te aparece información según requerimiento y también hay una búsqueda avanzada. Puedes buscar ese tipo de proyectos de inversión, IOARs, programas de inversión, conglomerados. Bueno, los formatos y anexos generales, ojo, estos son generales. No se olviden que estamos viendo en esta sesión decreto legislativo y reglamento. Decreto legislativo y reglamento, así que eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Por ejemplo, el formato 1A es el registro de la OPMI y su responsable, ¿no? Con ese formato se va a hacer el registro en el banco de inversiones. El anexo 1B, el registro del órgano encargado de elaborar el PMI de las empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE. Formatos 2 y 3, registro de UF, ya sea y su responsable, o también de la UF en mancomunidad o junta de integración interregional. Formato 2C, registro de UF en mancomunidad municipal. Y formato 3, registro de la unidad ejecutora y su responsable. Entonces, estos son los formatos importantes que se manejan a nivel general. Son formatos generales y justamente esta es la sección de inversión pública, como ustedes lo ven. Y los formatos y anexos están aquí, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven ya estos formatos y anexos, nosotros lo hemos recogido y seleccionado para mostrarles que atañen a estos formatos generales, pero los formatos, digamos, en paquete de la Directiva General y anexos están en esta parte, ¿no? La vamos a seguir viendo y si ustedes también quieren ingresar a las aplicaciones informáticas del Invierte, una que nos llama bastante la atención en este momento es el PMI. Y fíjense ustedes, aquí tenemos indicadores de brechas, ya les mencionaba la vez pasada, acá están los indicadores de los sectores, basta con bajar los archivos y listo. También tenemos otras aplicaciones, ¿no es cierto? Criterios de priorización, por ejemplo, que también es para la programación multianual, que vamos a ver en la siguiente sesión también. Entonces, acá está el feed, por ejemplo, ustedes quieren ingresar y ver la información, las convocatorias sobre el Fondo del Invierte para el Desarrollo Territorial. Regresando a nuestra presentación, amigos, quiero ver si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, con la consulta de la moderadora, creo que estamos dando por terminada la clase y la sesión de hoy. Y la próxima sesión la tenemos para la programación multianual de inversiones. ¿De acuerdo? Vayan leyendo la información, se va a poner a disposición de su plataforma y nos vemos en la siguiente sesión. Les agradezco por su atención prestada y cualquier información adicional que puedan, seguramente hay el mecanismo de que puedan manifestarlo y yo gustoso les podré atender con las consultas necesarias. Gracias por su atención.